primero que nada, reciba un cordial saludo, profesora. Mi nombre es Esteban Felipe Ruiz García y junto a mis compañeras María Lucía Galvis y Nicole Tatiana Rueda, somos estudiantes del nivel introductorio número 4. Hoy vamos a hablar sobre el vino, su proceso de elaboración, la maquinaria que se requiere, su materia prima y en fin, todo a lo que esto se refiere. Vamos a comenzar definiendo qué es el vino. El vino es el líquido resultante de la fermentación alcohólica, parcial o total del jugo o zumo de uva, sin ninguna añadidura de otra sustancia. Es un proceso totalmente natural. La materia prima, como ya dije, es la uva. Esto porque la uva tiene azúcares que mediante la fermentación del mosto se convierten en alcohol. Los vinos rojos son exclusivamente hechos con uvas tintas, mientras que los vinos blancos son hechos con uvas tintas o uvas blancas. Esto sucede porque el material que da color al vino se encuentra en la cáscara. Si cuando se muele la uva se deja el jugo en contacto con la piel, toma color. Si no, al contrario, se retira el ollejo del jugo, se queda totalmente blanco. Por lo general, durante la fermentación del vino blanco se utiliza el mosto separado de ollejos, pepitas, raspaduras u otros componentes que le den color, mientras que en el proceso de vinificación del vino rojo o rosado, el jugo permanece en contacto con las pieles coloreadas durante poco tiempo, esto permitiendo que no se tiña en su totalidad, sino que tome delicados matices y notas de sabor y aroma. Ahora vamos a hablar del proceso de elaboración. Este cuenta con diferentes fases, sea cual sea la variedad del vino. En su primera fase, la uva es recogida en cajas pequeñas para evitar cualquier maltrato. Cuando la uva ya tiene la maduración requerida, se realiza su recogida, más o menos en los meses de septiembre u octubre, y luego se lleva al lagar. La descarga se realiza en la tolva de recepción, que acumula uva en una cinta que luego la transportará al estrujador. Durante el despalillado pasa por una máquina que separa al grano del escobajo, que es la parte verde del racimo. Esto para que durante la maceración no se transmitan olores y sabores herbáceos desagradables. Este proceso es imprescindible para obtener vinos tintos de calidad. Ya en la tercera fase, el grano pasa casi entero a una prensa neumática que lo estruja suavemente, no lo muele, liberando así el jugo y la pulpa. Por lo tanto, se respeta la integridad del ollejo y las pepitas. El estrujado debe ser muy suave, ya que solo basta con que libere el mosto y que respete la estructura del ollejo. Luego el ollejo será suavemente degradado por el complejo enzimático que tiene el mosto. En la cuarta fase, la uva prensada y su jugo son llevadas a vasijas de acero inoxidable, madera o cemento. Al mismo tiempo, la piel de la uva tinta disuelve sus sustancias en el jugo. A este proceso se le llama maceración y puede ser prolongado dependiendo del vino que se quiera elaborar. En el caso de las uvas blancas o el vino blanco, después de la molienda, comienza el desborre para eliminar purezas que están suspendidas por la sedimentación. Las verdaderas obreras del vino son las levaduras de género Saccharomyces. La temperatura es muy importante. Debe de haber una temperatura entre 17 y 24 grados centígrados para vinos jóvenes y entre 23 y 30 grados centígrados para vinos de crianza. Es muy importante que no pase ni rebase los 30 grados centígrados, ya que a esta temperatura comienzan a actuar nuevamente las bacterias que avinagran el vino. Hay que dejar fermentar por 7 días, remontando de vez en cuando el mosto. El remontado se hace importante ya que el gas carbónico que es producido impulsa hacia arriba los ollejos formando una capa superior que se le denomina sombrero. Esta capa es importante remojarla con el mosto ya que activa la extracción del color. También debe ser retirada periódicamente y este proceso se llama trasiego. Aquí es donde se desencuba el vino yema y la madre. A continuación se prensa el ollejo. El mosto vino, que es el resultado de este prensado, es recomendable añadírselo al vino yema, ya que es donde se encuentran los precursores aromáticos. A continuación, después del desencubado, se mide el grado de alcohol. En cualquier caso hay que descartar el pozo y las pepitas que se encuentran en el fondo del barril de fermentación. En esta quinta fase sucede la segunda fermentación. El vino se pasa a unas cubas cerradas para que libere los gases. A este se le denomina la fermentación maleoláctica. En esta se transforma el ácido málico en ácido láctico. El primero tiene un sabor herbáceo y amargo, mientras que el segundo tiene un sabor más agradable al paladar y más suave, además de otorgar una mejoría aromática al vino. Este es un proceso largo donde se debe trasegar primero el vino yema y luego el vino
durante varias ocasiones. La temperatura ideal para este proceso de fermentación maleoláctico o maleoláctica es de 20 grados centígrados. Acá ya comienza a morir la primera fermentación por levadura, ya que comienza a faltar el oxígeno, y es donde entra la bacteria Bacillus gracile, que comienza a transformar el ácido málico resultante de la primera fermentación en ácido láctico más dióxido de carbono. Llegando a la sexta fase, todo vino después de su fermentación requiere cuidados hasta que llega a la botella. Algunos serán concebidos para la crianza, otros serán concebidos para que salgan al mercado lo más pronto posible. Yo les voy a hablar sobre la maquinaria utilizada en el proceso de elaboración del vino. La primera máquina que se utiliza es el lagar. Aquí es donde inicia la recepción de la uva cuando va a comenzar su proceso en la bodega. En esta máquina la materia prima es volcada y un tornillo sin fin se encarga de girarla hasta que la lleva hasta el próximo paso. Luego tenemos la despalilladora, que la uva ingresa por la parte superior y cae a un canasto cribado que gira a gran velocidad. Mediante fuerza centrífuga, el grano se desprende del escobajo y este cae a través de unos agujeros que lo llevan a las cubas de fermentación. El raspón, que es un residuo, cae por otro extremo. Luego tenemos la bomba de tornillo con tolva y sinfín. Esta máquina siempre está ubicada debajo de la despalilladora debido a que aquí cae el grano cuando ya se ha separado del raspón. Esta es la encargada de transportar el mosto en su primera etapa. También allí es donde se hacen las primeras correcciones para que todo se vaya homogenizando. Tenemos también el intercambiador de calor, que este es muy utilizado cuando se va a hacer vino blanco o cuando las uvas vienen a altas temperaturas desde las fincas. Esta máquina está ubicada entre la bomba anterior y el caño que desemboca en las cubas de fermentación. También tenemos la bomba centrífuga, que al ser una máquina que se utiliza durante todo el año es muy importante desinfectarla porque de lo contrario, al trabajar con mosto en fermentación podrían quedar levaduras. Tenemos también las tinas y las zarandas, que la tina es donde cae el mosto, que muchas veces es reemplazado por vines, y la zaranda es una especie de colador en el que quedan los sólidos, ya sean semillas o granos. También tenemos las prensas, que las prensas hay de diferentes tipos, formas y tamaños, pero siempre es muy importante controlar la presión, ya que de esto depende la excelente calidad del mosto o de vino prensa. Y por último tenemos la cañería móvil, que estas son mangueras de grueso calibre utilizadas en todo tipo de trabajo que impliquen el movimiento de líquidos. Bueno, también quiero hablarles sobre el almacenamiento del vino. Para que el vino se conserve se deben tener en cuenta ciertas reglas. La primera de ellas es la posición. El vino debe almacenarse de manera horizontal para que el corcho tenga contacto con el líquido y de esta manera evitar que el corcho se seque y también evitar que se produzca una oxidación en el vino. Lo segundo también a tener en cuenta es la temperatura. La temperatura debe ser constante y debe estar entre los 8 a los 18 grados centígrados. Sabemos que el vino es muy sensible a los cambios de temperatura y al calor, ya que estos lo dañan. Por lo tanto, la temperatura recomendada y la que es más ideal es a 12 grados centígrados. Luego está la humedad. La humedad ideal es de entre 70 a 80%, ya que al conservar el vino en un lugar con muy alta humedad, entonces las cajas se pueden pudrir y se pueden dañar las etiquetas, aunque al vino no le pasa nada. Pero al conservarlo en un lugar muy seco sí se afecta al vino debido a que el corcho se seca y de esta manera se provoca una oxidación en el vino. Luego está el nivel de luz. La luz, al estar directamente con el vino, puede provocar un envejecimiento más rápido, por lo tanto se recomienda conservar el vino en lugares oscuros. Luego está la tranquilidad. Las vibraciones también provocan que el vino envejezca de forma más rápida, por lo tanto se recomienda almacenar el vino en lugares tranquilos y evitar mover las botellas. Y por último tenemos la limpieza. También es muy recomendado almacenar el vino en lugares muy limpios debido a que el vino es muy sensible a los olores del entorno en el que está conservado. Yo les vengo a hablar hoy sobre los parámetros de etiquetamiento del vino y sobre la composición de este.
Entonces, para los parámetros tenemos unos obligatorios que son los que todos deben cumplir, y el primero de ellos es la categoría del producto. Entonces, ¿a qué se refiere con categoría del producto? Entonces, si es vino, vino espumoso de calidad, vino espumoso gasificado, vino aromático de calidad, vino de aguja gasificado, o entre otros. Después tenemos lo que es el alcohol. Entonces, cantidad de alcohol que contiene el vino debe estar expresada en porcentaje. Después viene lo que es su procedencia, en dónde está ubicada la bodega. Después tenemos el embotellamiento y la importación. Por consiguiente viene lo que es el volumen del envase, el lote y los alergenos. Bueno, el lote es importante muchas veces que venga, debido a que, un ejemplo, tú vas a comprar un vino y ese vino, el corcho te sale con un defecto. Entonces, el número del corcho y el número de la astirilla que viene en la etiqueta podrán contactar con la bodega. Este número lo coloca el Consejo Regulador, que es muy importante. Te podrá contactar con la bodega, y la bodega va a mirar de dónde viene el defecto y cuántas botellas más salieron así. Entonces es importante. Después tenemos los alergenos. También es importante que se coloquen, porque muchas veces el vino lleva huevo y sus derivados, porque es muy habitual clarificar el vino con el huevo, y también contiene leche y contiene sulfuro. Tienen contenidos sulfurosos. Entonces, para este último es importante que la etiqueta de abajo diga contiene sulfito en uno o varios idiomas. Después tenemos otros parámetros que no son obligatorios, pero que muchas empresas lo colocan, como es el año del vino, la variedad, entonces de qué uva viene. También viene el método del proceso, cómo se hace el vino, entonces si fue fermentado, envejecimiento, por el cultivo, etcétera. Después tenemos también los pictogramas de los alergenos, que muchas veces dice no apto a consumo de mujeres embarazadas. Tenemos las marcas de comercialización, y también es importante que aparezca el grado de azúcar. Ahora hablaremos de la composición del vino. Bueno, su componente mayoritario es el agua, está en 85% de su volumen. En esta se encuentran disueltas todas las sales, los microelementos y los haloelementos. Después tenemos el alcohol etílico o el etanol, está entre el 10 a 14% de su concentración. Se da gracias a la fermentación de la uva, de la glucosa y la fructosa. Este es el componente mayoritario para el olor del vino, para el aroma, perdón. Después tenemos lo que es la glicerina y el glicerol. Tienen un sabor ligeramente suave, dulce. Este es el que le da cuerpo, con textura y suavidad al vino. También está entre el 5 a 15 gramos por litro su concentración. Después tenemos otros alcoholes como el isobutanol y entre otros muchos más. Después a estos vienen una concentración de 1 gramo por litro. Después están los ácidos. Hay ácidos que vienen a partir de la uva y hay ácidos que se crean a partir de la fermentación. Entonces, los ácidos que están ya en la uva es el ácido tartárico, el ácido málico y el ácido cítrico. Y los ácidos que se hacen o se crean a partir de la fermentación es el ácido láctico, el ácido succínico y el ácido acético. Después, y hay otros tipos de ácidos, pero vienen en unas concentraciones muy pequeñas. El ácido tartárico es el ácido proveniente de la uva y del vino. Es muy fuerte y entonces hace alterar el pH. El ácido málico es un ácido que viene a partir del reino vegetal, se da más que todo en la uva verde y poco a poco se va desapareciendo a partir de la maduración de esta. Para la fermentación de este ácido es fermentado por bacterias que hacen que se transforme en un ácido láctico y anhídrido carbónico, y a esta transformación se le llama fermentación maloláctica. Esto hace una mejora al vino porque lo vuelve más suave, y en los vinos jóvenes les quita un poco de acidez. Después tenemos el ácido cítrico, que está en concentraciones del 100 a 300 miligramos por litro, y este ácido se va desapareciendo a partir de la fermentación maloláctica. Después viene el ácido succínico.
Este ácido es proveniente de la levadura con la que se hace la fermentación del azúcar a partir del azúcar y está entre el 0,5 a 1 gramo por litro. Después tenemos el ácido láctico, que es un ácido que se origina a partir de la fermentación y su concentración oscila entre el 0,2 a 3 gramos por litro. Y por último tenemos el ácido acético, que es un ácido que se da a partir de un acto secundario normal de la fermentación y se da en concentraciones del 0,5 al 0,6 gramos por litro según la producción del mono. Vamos a hablar un poco sobre cómo saber si tenemos un vino de calidad. Los factores que influyen, primero que todo, es la densidad. Entonces, la densidad a la hora de catar se dice que es la estructura del vino o se le llama también el espesor en boca. Es donde nos dice que la calidad del vino o un vino de calidad viene siendo el vino que es ligero pero con cuerpo. Para eso es necesario que se recoja la uva en su mejor momento de maduración. Después tenemos el grado alcohólico. Entonces este grado de alcohol tiene muchos factores que se da según a la hora de donde se recoja la uva, el momento de recoger la uva, la variedad de la uva y la fermentación. Este grado de alcohol influye mucho en la percepción del vino y da un equilibrio a la hora del gusto. Después tenemos el pH, que son todos los ácidos que tiene la uva, vienen siendo los ácidos que tiene la uva, y es el ácido que es imperceptible ya que junto con los polifenol contrarresta la acidez y el dulce del etanol. En los vinos se tiene claro y se tiene entendido que los vinos blancos son más ácidos que los vinos tintos y siempre tiene que hacerse un equilibrio entre la acidez y los tánitos para hacer un vino untuoso, redondo y fácil. Después sigue la acidez volátil. Esta acidez volátil recoge todos los ácidos y el más importante, el que sobresale aquí, viene siendo el ácido acético. Entonces se dice que se tiene que tener muy pequeñas concentraciones y debe estar estable debido a que este es el que nos da el cuerpo del vino, nos da como la presentación del vino. Si se tienen muchas, nos conserva el vino, perdón. Si se tienen muchas concentraciones de esto, a la hora de catar el vino, a la hora de probarlo, en su aroma y en su sabor vamos a percibir un olor y un sabor como a vinagre, entonces no queremos eso. Después viene otro factor que es de calidad, que viene siendo el color, que es el que nos muestra la estructura, el cuerpo y el sabor en boca del vino. Y también la variedad de tonalidades, su brillo y su transparencia nos pueden dar una primera valoración a este vino. Por último tenemos el hierro, que el hierro, el vino tiene compuestos de hierro y también de cobre, pero claro, los tiene en poquitos niveles. Así es como termina un proceso que nace en la viña y termina en su copa, acompañando una buena cena o una buena charla.